Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Hoy con José Luis Arévalo y Óscar Holguín. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es José Cárdenas Informa, soy José Luis Arévalo y es miércoles 25 de mayo del año 2022 y como siempre es un gusto estar con usted y como siempre también compartir esta mesa de conducción con mi compañero Óscar Holguín. Óscar, muy buenas tardes. José Luis, muy buenas tardes a ti, a los amigos del auditorio y especialmente a los contadores, porque hoy es Día de los Contadores. Muchas felicidades y aprovechamos para saludar al equipo de los rudos. Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando contenidos, la producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas y Claudia Medina en la asistencia general. Muchísimas gracias a este gran equipo y vamos a empezar con la información más reciente porque hace apenas unos minutos se sonaron las alarmas sísmicas, se registró un sismo de magnitud 5.5 en Oaxaca. Allá está Guadalupe Tomás de Cuadratín, Oaxaca. Guadalupe, cuéntanos por favor, ¿qué reporte nos tienes? Guadalupe. Adelante, Guadalupe, estamos al aire. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, estamos al aire, adelante, cuéntanos por favor. Muchas gracias, José Luis, pues para comentarte. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Bueno. Vamos a recuperar un segundito la llamada con Guadalupe. Le doy un adelanto que, bueno, es un sismo de magnitud 5.5. Las alarmas sísmicas se dejaron escuchar en algunas partes de la capital de la República Mexicana porque, como usted bien sabe, a partir, dependiendo de dónde sea el origen del sismo, pero a partir de esta magnitud de 5.5, bueno, pues se activan. No se han reportado, por lo menos aquí en la Ciudad de México, ningún reporte de algún daño. Es más, hubo personas que no lo sintieron. Ahora sí, Guadalupe, cuéntanos, por favor, adelante. Gracias, José Luis. Pues este sismo de 5.5 que ocurrió hace unos momentos dejó como saldo preliminar, porque todavía están haciendo el recuento de los daños, una barda caída en el municipio de Salina Cruz. Un edificio antiguo tuvo esta afectación. Ya está la Guardia Nacional haciendo el resguardo de este inmueble. Y bueno, también comentarte que hubo un incendio ligero, eso es lo que dicen, en la refinería Antonio Doval y Jaime de Salina Cruz. Según el dato preliminar de Pemex es que ya fue controlado, esto derivado del sismo también, y en el resto de las regiones se están haciendo el monitoreo. El gobernador de Oaxaca, a través de su cuenta de Twitter, mencionó que ya estaba en contacto con las corporaciones de protección civil y de auxilio para hacer este monitoreo. La Cruz Roja reporta hasta este momento saldo blanco en cuanto a personas, no hay ninguna persona reportada con afectaciones. Y bueno, pues este sismo de 5.5 ha sido uno de los de mayor magnitud en este mes de mayo, que pues el calor intenso que ha hecho puede ser una de las causas, aunque hay que recordar que Oaxaca es una zona sísmica, altamente sísmica, y después de este sismo de 5.5 hubo otro de 4.3 en la misma zona donde fue el epicentro anterior, en la Crucecita, 41 kilómetros, pero con menor intensidad. Ya no se activaron las alertas sísmicas como sí ocurrió en el primer sismo de intensidad de 5.5, como ya lo mencioné. José Luis. Muchísimas gracias, Guadalupe, por el reporte. Estoy a la orden, buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy en Oaxaca, a las 16:43 se registró este sismo con una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Sismológico Nacional. Las noticias más importantes de las últimas horas con mi compañero Óscar Holguín. Adelante, Óscar. Antes de matar a 19 niños y 2 maestros en un centro educativo de Texas, el responsable anunció en Facebook sus planes. También reveló que iba a dispararle a su abuela. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Texas para reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo en una escuela primaria. Las banderas estadounidenses lucen a media asta en todo el mundo.
Andrés Manuel López Obrador envía sus condolencias por la masacre ocurrida en Texas. El mandatario reveló que probablemente la mayoría de las víctimas, hijos o hijas o nietos de mexicanos allá en los Estados Unidos. Ayer fue el día más violento en lo que va del año, con 118 homicidios. Es la segunda cifra más alta en el sexenio de López Obrador. Localizan el cuerpo sin vida de Viridiana Moreno, desaparecida en Chachalacas, Veracruz, desde el pasado 18 de mayo, cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Así lo dice Alejandro Moreno, el líder del PRI, en un audio expuesto por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. El presidente del PRI dice que se trata de una campaña para desprestigiar. Andrés Manuel López Obrador también manda al carajo a líderes petroleros que tomaron la torre de Pemex. Por cierto, López Obrador presume histórica cifra de inversión extranjera directa que alcanzó nuestro país. Insiste en que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar. Saldo de 6 muertos y 20 lesionados deja la volcadura de un autobús en la carretera que va de San Luis Potosí a Zacatecas. Con un homenaje de cuerpo presente, familiares y amigos despidieron al jefe Vulcano. Jalisco reporta el primer caso sospechoso de hepatitis aguda infantil. Y murió el poeta Eduardo Lizalde a la edad de 93 años. Era conocido como El Tigre, seudónimo derivado de su poemario El Tigre en la Casa, la obra que lo consagró como poeta universal. Numeritos financieros con Beto León. El peso logra su quinta jornada consecutiva por debajo de los 20 por cada dólar. Concluye jornada en 19,83 centavos. La apreciación de hoy es del 0,40%. El dólar se debilita ante la expectativa que generan bancos centrales para contrarrestar los efectos de la inflación a nivel global. La Bolsa Mexicana de Valores registra ganancia marginal, apenas el 0,82%, impulsada por la llamada revalorización en los sectores de telecomunicaciones, materiales y bienes de consumo. El índice de precios y cotizaciones cierra en 51.717.07 unidades. Y la economía respira. El Producto Interno Bruto de México creció 1% en el primer trimestre del año. Repuntaron el comercio y servicios 1.3% en relación al trimestre anterior, según el INEGI. Y en temas internacionales ya se cumplieron 91 días de esta invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno de Moscú enfoca ahora sus ataques en el este ucraniano, mientras la ACNUR, esta organización encargada de los refugiados de Naciones Unidas, revela que ya van más de 6.6 millones de personas las que han escapado de la guerra, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky muestra su disposición a encontrar una solución diplomática al conflicto, y Vladimir Putin está visitando a heridos en combate. Le voy a tener en un momentito más todos los detalles, ampliada la información acerca de esta invasión de Rusia a Ucrania, 91 días. En otros temas internacionales, Corea del Norte lanzó 3 misiles, esto después de que Joe Biden visitara la zona. Bueno, pues el gobierno coreano 3 misiles ha lanzado en las últimas horas. Aquí le tengo los detalles. Corea del Norte probó un supuesto misil intercontinental en una serie de 3 disparos el miércoles. Así lo informó el ejército surcoreano tras la culminación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la región. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que se habían disparado al menos 3 misiles desde la zona de Sunan, en la capital de Pyongyang, donde se han practicado gran parte de los últimos ensayos armamentísticos del país comunista. Tras esta nueva etapa, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon misiles tierra-tierra en respuesta al supuesto misil balístico intercontinental y a las provocaciones de misiles de Corea del Norte, según dijo el ejército de Seúl. Momento de saludar al ingeniero Alberto Hernández Unzón. Con estos cambios de clima, entre calor, lluvia, cambios de temperatura en cualquier momento, mejor estar informados. Ingeniero, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo pintan las cosas en materia de clima? Muy buenas tardes, Oscar. Bueno, altas temperaturas, como bien comentas. En estos momentos el reporte del aeropuerto de Hermosillo
39 grados centígrados, Mexicali 38, en el aeropuerto de la Ciudad de México 28 grados centígrados, y en Tuxtla Gutiérrez se reporta tormenta con chubasco fuerte y 25 grados centígrados y vientos de 55 kilómetros por hora. El sistema del giro ciclónico en el Golfo de Tehuantepec va a estar evolucionando, Oscar, para generar ya un posible ciclón tropical viernes, sábado, domingo, incluso hasta el lunes. Ha cambiado el modelo de pronóstico en cuanto a la trayectoria, pero muy atentos porque las condiciones son muy favorables, tanto en convergencia de aire húmedo, niveles bajos, fuerte ascenso vertical y sobre todo un sistema de alta presión en altura. Así que en los próximos días se va a estar fortaleciendo este sistema y esto va a llevar, Óscar, a que tengamos un incremento en la humedad y también en la intensidad de las lluvias, así que muy pendientes durante el fin de semana y el lunes, ya no solo Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, sino ahora también Guerrero, muy atentos porque es muy probable, los modelos de simulación de infrarrojo indican incluso que va a tener una muy buena estructura, Óscar, muy probablemente hasta un ojo del huracán, así que muy pendientes para los próximos días. El día de hoy, para lo que resta de la tarde y noche, chubascos fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Veracruz y el resto del territorio nacional con condiciones mucho más estables, Óscar. Bueno, pues no hay que guardar los paraguas, pero tampoco la ropa ligera, y en una de esas, pues la ropa un poquito más calientita porque el clima está muy cambiante. Ingeniero, muchísimas gracias como siempre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La próxima tormenta en Ciudad de México, el modelo pronóstico indica el próximo martes, tormenta fuerte para el próximo martes en el Valle de México. Muy buenas tardes, Óscar, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Momento de hacer una pausa comercial, pero recuerde que usted tiene la última palabra, porque aquí escuchamos todas las voces. Opine con nosotros a través de Twitter, @JoséCárdenas1. Regresamos. Ayer en los Estados Unidos. Y usted va a decir, bueno, en México, y eso lo platicaremos en un momentito más. En México, en un día mataron a 118. Eso es un tema que vamos a platicar más adelante. En Estados Unidos, 21 muertos, según 19 niños y 2 maestros en un centro educativo. La última cifra que se dio a conocer, porque es una tragedia. Porque se trata de niños menores, porque allá sí se escandaliza el presidente cuando pasan estas cosas, con todo y que allá sí está permitido que vaya la gente y compre un arma en cualquier tienda departamental. Y los chavitos, desde muy pequeños, hasta los entrenan para que disparen. Pero es una tragedia. Y el país está de luto. Aquí no nos enlutecen ni los 100 muertos diarios, pero eso, como le digo, platicaremos al ratito. ¿Qué es lo último que se ha dado a conocer? Las razones por las que este muchacho fue a matar a estos niños en la escuela donde él estudió la primaria. ¿Por qué lo hizo? Porque un jovencito que estudió ahí mata a su abuela y luego va y mata directamente a niños pequeños con un arma. Y luego, bueno, fue liquidado, ultimado por los policías. ¿Qué lo llevó? Además, ni fue un tema racial, déjeme le digo, porque en esa escuela estudian puros jóvenes de origen hispano o latinoamericano, como él, como el asesino y como los pequeñitos, ni son de un nivel social distinto, todos, según nos dicen, clase media, media baja. ¿Cuáles fueron las razones? ¿De qué ha hablado la autoridad en las últimas horas? Vamos directamente allá con Francisco Villalobos, nuestro corresponsal de Radio Fórmula. Francisco, te saludo con el gusto de siempre. Cuéntanos, por favor, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, no sé cuántas balaceras ya llevamos cubriendo tú y yo, compañeros, desde el 2006, cuando comenzamos a trabajar, ¿recuerdas? Yo ya perdí la cuenta y tristemente después de 16 años estamos viendo cómo se está protagonizando la peor balacera en la historia de Texas, y eso ya es decir mucho en un estado tan lleno de armas y que tan fácil es conseguir las armas. Estamos viendo que esta es la peor balacera de una escuela en la historia de Texas, la segunda más mortal en la historia de los Estados Unidos. Y pues el tema de la tragedia, estamos hablando de niños que mañana hubiera sido su día de graduación, Pepe. O sea, mañana hubiera sido su día de su graduación, y en lugar de su familia se están ahorita planeando la fiesta, la salida de fin de semana, el día de Memorial Day, que es este fin de semana, las vacaciones, están planeando 19 funerales, cara. O sea, estamos hablando de una
verdadera tragedia. Es por eso que aquí la funeraria presiente los niños que... Lo que comentaba, no es un tema económico, ni es un tema racial. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué es lo último que se ha dado a conocer? ¿Qué pudo empujar a este joven a matar a los niños de la escuela? Hoy el gobernador Abbott, en una conferencia de prensa que, por cierto, le interrumpió su adversario ante la candidatura a la gobernatura del estado de Texas, el señor Beto O'Rourke, antes de ser interrumpido, el gobernador Abbott informó el modus operandi de este individuo, cómo él, horas antes de comenzar este ataque, le mandó un texto a su novia en Alemania diciendo que iba a matar, con perdón de la palabra, a la perra de su abuela, por los problemas que le da con su celular, cómo le iba a esperar para dar un balazo en la cabeza, lo cual lo hizo. Milagrosamente la señora sobrevivió, y que después iba a masacrar a una primaria. Justamente, Fran, perdón que te interrumpa, tenemos justamente el audio de lo que tú estás comentando de esta rueda de prensa donde fue increpado el gobernador. Así sucedió esta mañana. Excuse me. Sit down. You're out of line and an embarrassment. Sit down and don't play this. Shooting is right now, and you are doing nothing. No, he needs to get his ass out of here. This isn't the place to talk this over. This is totally predictable when you... Sir, you're out of line. Sir, you're out of line. Sir, you're out of line. Please leave this auditorium. Pues ahí lo tienen. Le están justamente diciendo que es un mentiroso, ¿no, Francisco? No, y algo que yo nunca he visto en mi vida en esos tipos de conferencias de prensa, y mira que hemos cubierto varias, jamás había visto que, déjate, un adversario político, o sea, que nadie le dijera, digamos, sus verdades al gobernador de Texas, porque hay que recordar, esta es la sexta conferencia de prensa en su tipo en el legado de Greg Abbott desde que es gobernador del estado de Texas. Ya cuento, esta es la sexta vez que habla acerca de thoughts and prayers, de oraciones y pensamientos positivos después de una masacre o de una tragedia. Mismo discurso después de lo que pasó en El Paso, de lo que pasó en Parkland, de lo que pasó en Santa Fe, de lo que pasó en la iglesia cristiana, ahora lo que pasó aquí en Uvalde. Puede ser una colección de balaceras bajo el gobernador, y bueno, pues el candidato que está muy cercano en las encuestas en un estado muy, pero muy rojo, como es el rojo republicano del estado de Texas, sí, pues no pudo resistir la oportunidad de increparlo, y lo hizo de esa manera, como acabamos de ver aquí por los espacios de Grupo Fórmula. Bueno, pues de luto, Texas. Gracias, Francisco, te mando un abrazo. Un abrazo, ¿qué tal? Hasta pronto. Hasta pronto, Francisco Villalobos. Así las cosas, siguen las investigaciones. ¿Qué llevó a este jovencito? ¿Qué lo orilló a matar a todos estos pequeñitos, a su abuela, y lo que dijo, etcétera, etcétera? Pero mire usted, es un gran negocio en Estados Unidos el tema de las armas. Difícilmente pueden erradicar que los jóvenes puedan comprar armas, pero mire, ya hay legisladores que están pidiendo aumentar la edad para que los estadounidenses puedan comprar armamento, armas de fuego. Vamos también allá a Estados Unidos, a Washington, con Armando Guzmán. Querido Armando, te saludo con mucho gusto, como siempre. Cuéntanos, por favor, las reacciones de esto que se vivió. ¿Qué tal, José Luis? En realidad lo que estamos viendo es la batalla que siempre vemos entre un partido y otro. Y lo que ocurre con el debate de las armas es que cada uno de los dos extremos que hay se van a eso, a los extremos, José Luis. Y cuando hay eventos como la nación, el país entero les demanda que den resultados, y estos resultados no pueden obtenerse. Hoy estuve en el Capitolio y hablando con un montón de congresistas, y la mayoría de ellos, los republicanos, no aceptan que cualquier tipo de coto a la venta de armas de fuego en realidad redujera este tipo de tragedias. Y ellos también le echan la culpa a todo, a las condiciones sociales, a la locura de la gente. Dicen que no es que haya muchas pistolas en Estados Unidos, que lo que pasa es que hay muchos locos. Pero la cuestión es que si estos locos existen, entonces debe haber forma de encontrarlo y de arreglarlo y de denunciarlo. Y eso precisamente es lo último que hay en el Congreso de Estados Unidos. Hay algo que se llama alerta roja o alerta de la bandera roja. Y con esto lo que hacen o lo que harían, y posiblemente esta semana este tipo de legislación sería más o menos viable. Esta semana lo que buscarían es que las familias y la gente que conoce a alguien que o es violento o que puedes adivinar que puede tener un evento mental como el del muchacho de ayer,
para demandarlo y llamarle a las familias, a la policía y tratar de, en el caso de que tengan armas de fuego, recogerle esas armas de fuego y guardárselas mientras alguien más lo trata y mientras alguien más lo arregla de la cabeza. Es fácil decirlo, es una situación muy complicada. La realidad, como tú decías, la gobernadora del estado de Nueva York el día de hoy propuso que se eleve la edad para que la gente compre balas y pistolas y rifles de asalto a 21 años en lugar de 18. Este joven cumplió 18 años hace menos de una semana y uno de los regalos que obtuvo fue precisamente el rifle que utilizó, uno de los rifles que utilizó para matar a tantos niños. Entonces, eso se hubiera evitado en el caso de que hubiera sido 21 años de edad. Y hay otra cosa, es cierto que hay un libertinaje total en Estados Unidos acerca de la venta de armas de fuego, pero no es en todas partes. Por ejemplo, en el estado de Connecticut, lo que están haciendo es elevando la edad. Y además, si tú quieres comprar una pistola, tienes que pasar por un proceso de entrenamiento, 2 o 3 días de entrenamiento, algunas horas del día o algunos minutos del día. Y además tienes que someterte a un examen y a una revisión de tus antecedentes. Entonces, la gente que está media loca podría ser detenida y es como una red. Entonces, eso es lo que están haciendo en el estado de Connecticut, en California, en Michigan, y ha dado resultado. Entonces, lo que no ven es por qué eso mismo no puede dar resultado en otros lugares. Oye, Armando, pero vienen elecciones. Yo no veo que los congresistas se la quieran jugar ahora limitando la venta de armas sabiendo que dentro de poco tiempo hay elecciones. Y a eso se debe el circo que vimos hoy en la mañana entre Beto O'Rourke y el gobernador Greg Abbott. Beto quiere ser gobernador de Texas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y en esas elecciones es muy difícil que en ciertos estados puedas ponerle coto a las armas de fuego. Mira, la Asociación Nacional del Rifle se va a encontrar en su convención anual el próximo sábado. Tienen el fin de semana para esta convención que trae gente del mundo entero. Y ahí lo que van a tratar de hacer es a buscarle algún tipo de pretexto para lo que estamos viendo, porque tendrán que salir con algún tipo de declaración. Pero ahí tendrás a todos los políticos de los estados en donde las armas son muy importantes. Texas, Florida, todos los estados del sur, Nuevo México, Arizona, todos los estados como Alabama, Mississippi, etcétera, y algunos otros que están en el norte y que se entiende como el estado de Montana, como las Dakotas, etcétera. Pero esa es la fuerza que hay y esa es la fuerza que empuja para que haya más de 11 millones de nuevas armas de fuego producidas en Estados Unidos cada año, más 7 millones más que se importan. Hay más de 400 millones de armas de fuego en los Estados Unidos. Llegar a una solución no va a ser nada fácil. Nada fácil. Nada fácil, desarmar a la gente y acabar con el negocio, muy complicado. Imagínate. Armando, te mandamos un abrazo, como siempre, muchas gracias. Otro para ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas allá en Washington. Oscar, por favor. Como lo comentaba Armando Guzmán, la Asociación Nacional del Rifle culpó de la masacre en la escuela de Texas a un criminal solitario y trastornado. Esto en medio de nuevas críticas al grupo por promover la posesión de armas. Hay que recordar que armas de fuego. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes que las banderas del país onden a media asta por el tiroteo perpetrado en una escuela de la primaria de Uvalde, allá en Texas, donde un joven mató a 19 niños y a 2 profesores. Por otra parte, y tras calificar lo ocurrido ayer en la primaria de Texas como un atroz acto contra la humanidad, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió que se prohíban las armas de asalto allá en los Estados Unidos. Lo hizo a través de un comunicado en donde recordó que hace aproximadamente 23 años, cuando ocurrió la masacre de estudiantes y maestros en la preparatoria de Columbine, fue condenada por el mundo y a pesar de las muertes y del todo el tiempo que ha pasado, los asesinatos descontrolados continúan. Y el Papa Francisco dijo este miércoles que tenía el corazón roto tras la matanza en la escuela primaria de Texas, que dejó 21 muertos, incluido el agresor. Denunció el comercio incontrolado de armas. Dijo que es hora de decir basta al tráfico incontrolado de armas, y esto lo mencionó durante la audiencia general del Vaticano.
El Papa Francisco dijo el miércoles que tenía el corazón roto por la matanza en una escuela primaria de Texas que dejó 22 muertos, incluido el agresor. Lo hizo tras su audiencia general en el Vaticano, en la Plaza San Pedro. Tengo el corazón roto por esta matanza cometida en una escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y por los adultos muertos y por sus familias. Es hora de decir basta al tráfico incontrolado de armas. El martes, un adolescente de 18 años mató a 19 niños y 2 maestros en una escuela primaria de Uvalde, una pequeña localidad de Texas situada cerca de la frontera con México. El tiroteo fue el más mortífero desde el de Sandy Hook en Connecticut en 2012, en el que murieron 20 niños y 6 adultos. El Papa Francisco, y mire, le decía yo hace un momentito que, bueno, aquí no hay condolencias para los 11 muertos de Celaya ni para los 118 muertos del día de ayer. Y no es que lo diga yo, fue la reacción de muchos periodistas esta mañana después de la conferencia en Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador sí expresó sus condolencias y su solidaridad con los familiares de las víctimas de esta masacre en Estados Unidos por los 21 muertos en Estados Unidos. Así lo dijo. Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede. Nos duele mucho que hayan estas desgracias, y mandarles un abrazo a los familiares, los jóvenes de las víctimas, y también pues nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. El presidente destacó que allá en Texas hay una gran comunidad de personas que han nacido en México y migraron, así como de quienes nacieron en Estados Unidos, pero tienen ascendencia mexicana. Bueno, López Obrador expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, como usted escuchó, y al ratito vamos a desmenuzar la violencia, así como hablamos de la que pasó en Estados Unidos ayer. Vamos a ver qué pasó en nuestro país en las últimas horas. ¿Vamos a una pausa, Oscar? Vamos a una pausa, pero recuerde que nuestra página josecardenas.com, usted también es noticia. Escríbanos, háganos llegar sus opiniones. Permítanos una pausa comercial. Regresamos con más. Bueno, hemos sido muy repetitivos, muy reiterativos en la violencia que se generó ayer en nuestro país y que dejó como saldo 118 personas asesinadas. El día más violento en lo que va del año. 118 homicidios. Y eso que a principios de semana, discúlpenme, la semana pasada, nos dieron a conocer las cifras de la violencia en México y nos aseguraron que han disminuido. Bueno, Enrique Hernández tiene los detalles. Enrique, a ver, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarte, José Luis. Fíjate que fue el pasado 1 de diciembre, pero de hace 3 años, cuando en México se contabilizaran 127 homicidios dolosos en un solo día. Casi con 118 asesinatos, homicidios dolosos y una diferencia mínima. Este 24 de mayo fue el segundo día más violento en lo que va de la actual administración. En el reporte que da a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina y la Fiscalía General de la República. Este reporte es cotidiano y señala que la cifra de 118 víctimas de homicidio doloso es la más alta en lo que va del año, toda vez que de enero a abril se tiene un promedio diario de 82 homicidios. En el presente año, nuestro país acumula más de 20 días con más de 100 asesinatos en solo 24 horas. De mantenerse esta tendencia, José Luis, fíjate que el mes de mayo podría colocarse ya como uno de los meses más violentos de la actual administración, es decir, de la 4T. Guanajuato registró el martes 24 de mayo 19 asesinatos. Le sigue el Estado de México con 11, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Sonora, 7 homicidios en cada entidad, mientras que en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Baja California, se registraron 6 asesinatos
en cada estado. El reporte que te tengo, José Luis. Y vaya cifras, Enrique. Te lo agradezco muchísimo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Así las cifras ayer, ya se lo mencionaba Enrique. Fíjese, el 1 de mayo 112 asesinatos, el 15 de mayo 105, el 22 de mayo 107, 24 de mayo 118, y nos escandalizamos por los bombardeos en Ucrania, por parte de Rusia. Es cierto, es una guerra, pero no están estas cifras, ¿eh? En Ucrania no se mueren diario 100 personas. Y nos escandalizamos porque murieron 21 pequeñitos asesinados en Estados Unidos, que sí es motivo de, realmente sí es motivo de escandalizarnos. Y los de aquí, bueno, pues o estamos perdiendo ya la capacidad de asombro, o se nos hace un acto normal, que digamos, que todos los días digamos 90 muertos, 100 muertos, 120 muertos, sean del crimen organizado o no sean del crimen organizado, de lo que sea, son muertos y todos los días pierden la vida en nuestro país más y más personas. Oscar. Y no solamente es la cantidad, sino el dramatismo de los hechos que ocurren en nuestro país. El más reciente, Viridiana Moreno, de 31 años, desapareció el 18 de mayo en Veracruz. Se dirigía a una entrevista de trabajo, no se supo de ella durante varios días. El gobernador dijo que ya la habían encontrado, que no estaba desaparecida, que estaba resguardada. Se confirma en las últimas horas que no está resguardada, que está muerta, y esta chica, después de varios días, aparece sin vida. Un asunto dramático que duele, que escandaliza y del cual nos da cuenta Alejandro Aguirre Guerrero, periodista de Veracruz, a quien saludo con muchísimo gusto. Estimado Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Infórmanos, por favor. Muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Pues mire, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el gobernador García hace algunos días? Escuchen. Gobernador, hay una joven de cartel desaparecida. Los familiares. Sí, yo la atendí. No está desaparecida, está resguardada. ¿Ya fue localizada entonces? Es que es un asunto que no se puede decir en público. Y después de que el gobernador diera estas declaraciones, el cuerpo de Viridiana Moreno habría sido identificado con unos restos hallados en Chachalac. Y anoche justamente la Fiscalía de Veracruz le informó a la familia que se encontraban los restos de Viridiana Moreno, estos restos que les comento en Chachalac. Ayer fue un momento muy difícil para la familia de Viridiana Moreno. Sin embargo, más tarde ellos dijeron justamente el asunto, que no aceptaban que esos restos correspondieran a los de Viridiana Moreno. Y es el momento en el cual no aceptan que esos restos sean los de ella, dicen que quieren más investigación y que no están seguros que la identificación sea absolutamente completa. Así las cosas en el caso de Viridiana Moreno, amigos. Bueno, pues justo lo que comentaba, no solamente es el hecho de que una chica tan joven desaparezca, pierda la vida, sino todo lo que hay en el camino, las declaraciones irresponsables del gobernador que desde luego le dan esperanza a la familia. Después se les informa que aparecieron sus restos y ahora la polémica es si son o no son los restos de Viridiana Moreno. Me parece que perdimos la comunicación con Alejandro Aguirre, pero que habíamos quedado completamente informados. Desde aquí le agradecemos por este reporte tan completo. Así, en Veracruz. Oiga, también le informamos que la primera sala de la Suprema Corte atraerá la revisión del amparo que promovió Juana Hilda González Lomelí, acusada por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Lo recuerda usted, el hijo de Isabel Miranda de Wallace, que tiene ahorita, preside la organización Alto al Secuestro. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu reporte, por favor. Gracias, José Luis. El abogado Juan Collado, te comento precisamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya tomó una determinación en torno a este caso y el día de hoy pues ha precisamente dado a conocer que ya trajo la solicitud de amparo de la defensa de Juana Hilda González Lomelí, una de las 6 personas implicadas en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La decisión fue votada a favor 4-1 en la primera sala, la cual es presidida por Margarita Ríos Farjat, por lo que el máximo tribunal analizará el caso, que según la ponencia de la ministra estuvo plagado de irregularidades desde el inicio en el 2005. Esta decisión representa un fallo histórico que podría desencadenar tras los procesos correspondientes en que se concede el amparo a Juana Hilda ante la sentencia que ya tiene de 78 años de prisión. Con ello se trastocaría el discurso de la culpabilidad que ha sido promovido durante estas 2 décadas de Isabel Miranda de Wallace. Además,
de que implicaría una revisión al caso por completo en lo que se refiere a los 6 acusados, los cuales han denunciado violaciones al debido proceso en todos sus juicios. En la solicitud de atracción a cargo de la ministra Ríos Farjat, el único que votó en contra fue el ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien agregó que está en contra, igual que lo ha hecho en 6 asuntos relacionados con la misma causa. A favor de este asunto, que se ha traído por el Pleno de la Suprema Corte, votaron Norma Piña Hernández, Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y la propia Margarita Ríos Farjat. José Luis, el reporte. Excelente, Juan Antonio, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Óscar. Tiempo de hacer una pausa, ¿qué tenemos? Tenemos mucha información que compartir con usted después de este corte comercial, no sin antes recordarle que también nos puede seguir en Instagram a través de la cuenta @José Cárdenas Informa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, pues vaya audio, no sé si exactamente es una bronca, pero lo que sé es un buen chisme, ¿no? En el que está metido el presidente nacional del PRI. Porque la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reveló un nuevo audio supuestamente del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en el que señala, él en este audio, que a los periodistas hay que matarlos de hambre. ¿En qué momento, no? Ahorita que tenemos ya 11 periodistas muertos en lo que va del año. La difusión de este audio se realizó durante el programa semanal Martes del Jaguar, que se transmite en las redes sociales del gobierno del estado. Y en esta grabación se escucha presuntamente la voz del dirigente priista diciendo lo siguiente. Escuche usted. Eso sí, los llama a todos, se los dio Chile. El lunes se los dio. Hay que reconocer. Pero es hijo de su puta madre, que es para que dé 300, cabrón, no sé, cabrón. Pero la pandemia es pero a lo que voy, ellos tienen desarrollo, tienen puta madre. Olvídate de los chiles. Es un grupo. Tienen varios. Bueno, pues ahí tiene parte de este audio. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, dice Alito. Por supuesto que el dirigente priista inmediatamente respondió. Dijo que tras la difusión de este audio, pues ha señalado que el gobierno federal y Morena, a través de la gobernadora Laida Sansores, emprendieron una campaña para desprestigiarlo con grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas. Y mire, no es como las hayan recibido, es lo que él dijo, a final de cuentas. Siempre les molestan que les hackeen el teléfono o que les encuentren audios o que los saquen a la luz pública declaraciones como de este nivel. El tema son las declaraciones, lo que dicen, cómo se expresan, ¿no? Bueno, pues por lo pronto Alejandro Moreno dice que va a acudir a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal en contra de quienes están divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía. En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, dijo que con los audios difundidos se busca dividir el bloque opositor, enfrentarlo con los medios de comunicación y con la ciudadanía, y que se hace porque el PRI rechazó la reforma eléctrica de Morena. De igual manera afirmó que no se permitirá que se siga dañando la libertad de expresión ni atacando a los medios de comunicación. Y en este mismo sentido, el presidente de la República dijo, lo mejor es no meterse. No me meto, dijo. Son tiempos de elecciones y hay pasiones que se desbordan. Es el presidente. ¿A qué nos estamos...? No quiero opinar sobre eso. Es que no ayuda. No ayuda. Hay que cuidar, como decía Ángeles, la vida. Eso es lo más sagrado, lo más sublime. La vida de cualquier persona. Entonces, no meternos a esas cosas, ¿no? O sea, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo y, lo he dicho, los libres pensadores también. Las palabras del presidente. No olvide usted que esta nueva controversia surge cuando estamos ya a 2 semanas de las elecciones por la gobernatura de 6 estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Hablando de elecciones, Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México buscan restarle autonomía al Instituto Electoral local. ¿Cómo? Con la desaparición de 5 áreas técnicas y administrativas que son básicas para el funcionamiento de este instituto. También se prevé el despido de por lo menos 100 trabajadores. Esto podría discutirse mañana en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Ante tal postura, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, ha pedido que la reestructuración se realice, pero que se haga desde un enfoque técnico integral, que sí, que atienda los principios de austeridad, pero que no se afecten tareas altamente especializadas y profesionales, y que todo se haga bajo un diagnóstico objetivo que garantice el cumplimiento de atribuciones, principalmente de cara al proceso electoral local. Y hablando de elecciones, el grupo parlamentario del PAN anuncia que va a presentar una serie de denuncias penales por la intromisión del crimen organizado en la elección de Tamaulipas, allá donde Américo Villarreal es candidato de Morena a la gubernatura del estado y mucho se le ha cuestionado en los últimos días. Toda la información la tiene mi compañero y amigo Israel Aldave, ya listo en la línea telefónica. Adelante, Israel, te escuchamos. Buenas tardes. Oscar, José Luis, gracias. Muy buenas tardes. En efecto, como tú muy bien lo adelantas, hoy justamente los legisladores del Partido Acción Nacional, senadores y diputados, se reunieron en privado en la Torre Azul frente al Senado de la República con el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca. El tema, por supuesto, fue la elección que se registra en aquella entidad y este cuestionado, candidato de Morena, Américo Villarreal, quien, como tú lo comentabas, Oscar, se le vincula con el crimen organizado, para ser específicos con los huachicoleros, y también hay una situación no muy clara en las finanzas de su hijo. Dicen los panistas que van a acudir incluso ante organismos internacionales para denunciar esto que ellos califican como la intervención de la delincuencia organizada en el proceso electoral en aquel estado del norte de nuestro país. Al término de esta reunión privada que les comentaba con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dijo que el mandatario estatal les dejó muy en claro que en Tamaulipas no hay una elección de estado y que no se persigue a nadie del candidato morenista Américo Villarreal. Así lo dijo. No hay una sola orden de aprehensión, no hay una sola persecución, no se está acosando absolutamente a nadie en el estado de Tamaulipas, por más que lo venga a decir el candidato de Morena aquí al Senado, como lo dijo hace unos días. Es lo que asegura Julen Rementería y lo que les dijo el gobernador de aquella entidad, Francisco García Cabeza de Vaca. Están muy echados para adelante los panistas y dice, como les comentaba, que van incluso a acudir hasta a organismos internacionales para denunciar esta situación que priva con el crimen organizado allá en Tamaulipas. Bueno, pues así las cosas a 11 días de la elección y todo parece indicar que las cosas se van a poner muy calientes en Tamaulipas de cara a la elección, en donde el PAN dice hay pruebas de que el crimen organizado está vinculado con Américo Villarreal, el candidato se defiende y vienen cosas bastante serias. Israel, muchísimas gracias como siempre. Como siempre, a sus órdenes, muy buenas tardes. Un abrazo muy grande, muy buenas tardes. Yo lo invito a que se quede con nosotros, vamos a ir a un corte comercial, pero tenemos más información que compartir con usted. Recuerde que también tenemos un WhatsApp a sus órdenes, en donde usted estará siempre bien informado y también son bienvenidos sus comentarios. 55 48 48 03 94. Quédese con nosotros, regresamos. Las 7:07, oiga, si usted tiene oportunidad y va un día por la Condesa Sur, que es una colonia muy bonita, y está buscando un lugar donde hospedarse, tener algún evento y llevar algún invitado, pues hay un buen lugar, el Hotel HS Hudson, que como usted sabe en algunas partes de la República Mexicana, yo tengo muy presente el que está en Acapulco. Tenemos un enlace con el licenciado Leopoldo Soto Montes, director de Operaciones Capital y Grupo Hotelero. Leopoldo, qué gusto saludarlo, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿dónde está el Hudson y por qué escogieron esta zona de la Condesa Sur? A ver, cuéntenos. Gracias, está exactamente en Revolución 67, a unos metros de Benjamín Franklin, y pues bueno, para nosotros es una gran ubicación en este extremo de la ciudad, en el sur, cerca de avenidas muy
muy transitadas, y accesibilidad muy viable. Entonces decidimos ubicarnos en esta zona. Ya teníamos planes de hace mucho tiempo y apenas hace 3 semanas, 4 semanas lo logramos, José Luis. No, y además una zona con muchos negocios, con mucho movimiento, eso va a ayudar bastante. ¿Cuál es el concepto? ¿A quién va dirigido este hotel? Deme los detalles, ¿no? Las suites. A ver, platícanos un poquito de esto. Sí, cómo no, tenemos 103 suites. La característica principal de ellas es que son entre 60 y 70 metros cuadrados cada una, totalmente equipadas con lavavajillas, con lavadora y secadora de ropa, tiene cocineta, refrigerador de 18 pies, tiene una salita, un comedor también para poder ahí recibir personas, la familia. Digo, es dirigida a aquellos ejecutivos medios altos que igual pueden estar desde una noche, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Si el fin de semana la familia, los hijos, la esposa los quiere acompañar, pues es un departamento con muy buenos acabados, interiorismo, pantalla de televisión de 65 pulgadas, Smart TV. Yo creo que es una excelente opción para esas personas que vienen y que tendrán que establecerse aquí en lo que encuentren donde una casa, un departamento, puede ser. Incluso igual les puede gustar tanto que dicen, aquí me quiero ahorrar la contratación de los servicios del agua, la luz, la internet, etcétera. Claro, y una oferta gastronómica agradable, me imagino. Sí, fíjate que es un edificio de 8 niveles de hotel, el cual en el piso 8 establecimos nuestro restaurante Vitrales Select, que además de ello tiene una terraza con una vista espectacular hacia la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, etcétera. Nuestra oferta gastronómica es parte de nuestro ADN de Capital y Grupo Hotelero, Hoteles Hudson. Siempre le damos un énfasis ahí particular donde son platos diferentes a los que tú puedes recibir en un hotel, ¿no? Unos platos con unas vajillas diferentes en colores, en amorfas, bien montados, bien presentados, buen sazón, buena calidad. Y también en la terraza la copa, ¿no? Tomar ahí un buen vino, un buen licor, un destilado de la preferencia. Y hacer un buen evento. Oiga, pues es una muestra de esta empresa de confianza a las inversiones en nuestro país. Yo quiero pensar que no es el último que van a abrir. ¿Qué planes tienen? ¿En qué otros estados ya se encuentran? ¿Y a dónde más les gustaría tener presencia? Sí, el que sigue lo abriremos por ahí julio, agosto. Es en Guadalajara, la zona de Expo Guadalajara, un hotel de 216 habitaciones, 5 estrellas, con todos los servicios. Luego vamos estamos ya en Tampico, en Morelia, Guadalajara, en León, Silao, Irapuato, Chapala. Próximamente también vamos a Tequila, una destilería. Vamos a tener un hotel ahí, boutique muy bonito. Vamos a Tijuana. Pues digo, este Capital y Grupo Hotelero inició hace 11 años. Es una empresa 100% con capital mexicano del Bajío particularmente, y de ahí nos hemos ido expandiendo. Las marcas Hudson son marcas propias y bueno, somos una cadena reciente, pero pues traemos mucho empuje. Queremos seguir creciendo gracias a la preferencia de todos nuestros huéspedes y clientes. Oiga, pues enhorabuena por esta presencia en una zona tan bonita de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y ya lo estaremos visitando. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es el licenciado Leopoldo Soto Montes, director de operaciones Capital y Grupo Hotelero. Ahí tiene usted esta opción, el Hotel HC Hudson, Ciudad de México, en Condesa Sur. Corte y volvemos con más noticias. Bueno, pues vamos a hablar nuevamente del presidente de la República después de las declaraciones recientes que ha hecho acerca de, primero, los médicos. Y dijo que los conservadores, perdón usted la expresión, la palabra, adopto la palabra que dijo el presidente, que se fueron al carajo. Bueno, pues ahora dijo que se vayan al carajo dirigentes petroleros que tomen la torre de Petróleos Mexicanos.
Su gobierno, dijo el presidente, no dará contratos ni plazas si no tienen razón y por encima de aquellos que tienen antigüedad o que no se mocharon. Esto luego de ayer martes, durante varias horas, trabajadores de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tomaron la torre de Pemex como medida de presión para obtener más plazas, créditos hipotecarios y apoyos para vacaciones. Así lo dijo el presidente. Pero no es, a ver, yo tomo la torre de Pemex porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas. Pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas. Si no, tienes razón, y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se mocharon, eso ya se acabó. Dije la vez pasada que al carajo, y piensan que es una grosería. Los marinos saben qué es el carajo, que se vayan al carajo, nada más que hay que buscarlo, ¿no?, en el diccionario, pero sí al carajo, con todo eso, que en los términos que se usaban. ¿Por qué habla de los marinos? Porque el carajo es esta canastilla que está en el mástil más alto del barco. En esta canastilla se enviaban a los marinos para castigarlos. Bueno, ese es el verdadero significado de la palabra, pero usted sabe muy bien que la connotación tiene otro sentido. En fin. Desde su bitácora de la Resistencia, el jefe Diego Fernández de Ceballos. Jefe Diego, como siempre, saludándolo con muchísimo gusto. Ya van varios que manda al carajo el presidente. ¿Qué opina usted? José Luis, buenas tardes. Sí, todo el que no está de acuerdo con él se debe de ir al carajo. Muy bien, ya le terminaré en este comentario diciendo a dónde lo mandamos nosotros. Por lo pronto, José Luis, yo quiero que me permitas platicar sobre la cuestión de los médicos, porque sí es algo muy relevante. Y yo creo que la discusión no debe centrarse en si son mexicanos o extranjeros los médicos que requiere contratar el gobierno para atender a las comunidades más pobres del país. La discusión y la recriminación deben dirigirse a la discriminación injuriosa y artera del gobierno en agravio de los médicos mexicanos, esos que hasta hace poco eran reconocidos como héroes, así como la complicidad del gobierno de México en la esclavitud que ejerce el gobierno de Cuba en agravio de los pueblos de aquel país. Lo voy a explicar. En primer lugar, está plenamente demostrado que el apoyo heroico que dieron miles de médicos mexicanos y personal de apoyo durante la pandemia fue correspondido por el gobierno con el despido fulminante de ellos tan pronto amainó la pandemia. No obstante, que habían sido contratados con pagos miserables y que les fue denegada la vacuna durante mucho tiempo, causando muchas muertes en ellos que eran evitables. Recordemos que se refocilaba Tartufo diciéndole a los médicos que esperen su turno. En segundo lugar, José Luis, la contratación pasada de médicos cubanos, que fue absolutamente ilegal y tramposa. Ilegal porque no se acreditó que esos cubanos fueran médicos, ni que hubieran homologado en tal caso sus títulos y que hubieran obtenido la cédula profesional en México para que pudieran trabajar legalmente aquí. Fue también una contratación tramposa porque el gobierno de México no realizó ningún contrato con los médicos cubanos, sino que hizo un convenio directo con el gobierno cubano para hacerle transferencias multimillonarias de dinero directo para apoyar económica al gobierno de la isla, propiciando la esclavitud de esos médicos, quienes recibieron un pago miserable mientras tenían a sus familias virtualmente secuestradas para asegurar el regreso de esos médicos a la isla. Y México, José Luis, se prestó a esa nueva forma de esclavitud y tráfico de personas. Mayor canallada, a mi modo de ver, imposible. Ahora se pretende
Ahora se pretende reeditar esa infamia siguiendo al pie de la letra ese modus operandi. En efecto, la oferta a los médicos mexicanos que ha dado a conocer el gobierno de México es una contratación que se dijo inicialmente sería por tan solo 4 meses para mandarlos a las zonas marginadas de alto riesgo en total desamparo y con sueldos miserables. Que ahora diga que es por más tiempo, el gobierno sabe que una contratación de una plaza permanente la deja de hacer permanente en el momento que le viene en gana. Esa paga que le van a dar a los médicos en esas zonas pauperizadas del país equivale a lo que los médicos tendrán que gastar en viajes, alojamientos, alimentos y demás viáticos para regresar a los 4 meses o cuando el gobierno le dé la gana, con una mano adelante y otra detrás. Ese proceder gubernamental implica una grave injusticia. Por todo eso, José Luis, insisto en que la verdadera discusión no consiste en la nacionalización o en la nacionalidad de los médicos, sino en que las contrataciones sean legales, privilegiando a los médicos mexicanos y que todos reciban un trato digno, con prestaciones justas y algo fundamental, que cuenten con hospitales y clínicas dotadas de los insumos necesarios. Como penúltimo comentario te digo, José Luis, que si Tartufo se tomó la licencia de mandar al carajo a los opositores, nosotros alegremente también lo mandamos una vez más, pero a su rancho, cuyo nombre lo dice todo y es ampliamente conocido. Y permíteme una postdata. Dice Tartufo que durante la primera parte de su mandato los ricos han aumentado su riqueza. Sí, los más ricos han aumentado su riqueza. Pues eso está bien y debemos de felicitarlo, pero si hay una clase media empobrecida y se han sumado a la pobreza extrema más de 10 millones de mexicanos, quiere decir que la cantaleta oficial debe cambiar y debe decir, por el bien de todos, primero los ricos. Gracias, José Luis. Jefe Diego, como siempre es un honor, un gusto, le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. Muy correspondido, adiós. Muchísimas, adiós, el jefe Diego desde su bitácora de la Resistencia. Ahí tiene usted este tema, Óscar. Fíjate que precisamente hablando de los médicos cubanos, mi compañera y amiga Andrea Meraz nos va a platicar los detalles que se dieron a conocer durante una conferencia de prensa celebrada este día, en donde se revela el modo de operar de este esquema de enviar médicos cubanos a diferentes países. Hay una asociación civil, Prisoners Defenders, que denuncia las condiciones en que los médicos son enviados prácticamente como esclavos, las presiones que reciben, los castigos si intentan desertar y quedarse en el país al que son enviados. Hay una serie de informaciones dramáticas, pero mejor escuchemos a Andrea Meraz, ella nos tiene toda la información. Adelante, Andrea, por favor, te escuchamos. Óscar, muy buenas tardes. Pues sí, esclavitud laboral, separación familiar forzosa son algunas de las dificultades a las que los médicos cubanos se enfrentan al salir de misión de su país. Estos datos que da la organización Prisoners Defenders relatan que las brigadas médicas se violan los derechos humanos, entre ellos se trata de un tipo de esclavitud moderna. Javier Larrondo, director de esta organización, pues narró que al menos 15 médicos cubanos que vinieron al país en la última visión que tuvieron aquí en México, es decir, la atención a pacientes con COVID-19, permanecen todavía escondidos en territorio nacional, no pueden ejercer porque no salieron con los documentos y por ese motivo no pueden validar sus estudios médicos. Esto fue lo que platicó en esta conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México. Nos quieren engañar y nos quieren meter al monstruo dentro y además lo quieren hacer en base a la esclavitud. No se dejen engañar. No ha habido la denuncia de que los médicos cubanos en México no tenían el título. ¿Por qué no tenían el título? Porque no se lo permiten. Porque si dejas al esclavo que salga con título y pasaporte, se te escapa. En esta conferencia, 3 médicos cubanos que no radican en el país, que lograron pues ya salir de la isla, narraron esta experiencia que tuvieron al momento de salir de Cuba.
de no poder ver a su familia, de esta represión del gobierno cubano hacia ellos y hacia sus familias que todavía siguen en ese territorio. Y uno de ellos es la doctora Leiva. Ella pues indica que en el tema familiar el gobierno se está quedando con la patria potestad de sus hijos, y esto fue lo que dijo. Ellos de facto nos quitaron la patria potestad. Señoras y señores, hoy está en blanco y negro. Está en blanco y negro en la nueva legislación cubana denominada responsabilidad parental, que vamos a perder legalmente, que perdimos legalmente la patria potestad sobre nuestros hijos. Un nuevo crimen contra la propia ley de la patria potestad, un nuevo crimen contra la Convención de los Derechos del Niño, un nuevo crimen contra la humanidad y contra la familia. También, además del tema familiar, pues denuncian que se les quita el 80% del salario, es decir, que ellos van recibiendo poco dinero, por lo que tampoco pueden enviar pues más dinero hacia sus familias allá en Cuba, y sobre todo pues esta presión psicológica que ejercen sobre ellos es lo que narra Emilio Arteaga, médico cubano residente en España. Las presiones psicológicas, los chantajes emocionales, la imposibilidad de relacionarte con otras personas que no sean miembros de la colaboración médica, especialmente con el personal cubano que radica allí en esos respectivos países donde son desplegadas las brigadas médicas cubanas. Le tienen terror a los cubanos que viven en esos países y que son libres y que viven por su cuenta. Esta conferencia de prensa fue escuchada por el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, y pues también dio una serie de recomendaciones del por qué el gobierno mexicano pues no debería atraer a estos médicos cubanos para trabajar en nuestro país. Bueno, pues tenemos ya la información, Andrea, muchísimas gracias. Regresamos contigo un poco más adelante. Se trata de denuncias sin duda muy graves. A ver qué postura tiene mañana el gobierno federal ante estos testimonios, aunque bueno, pues en una de esas se reitera que los opositores y todos los que no estén de acuerdo con la contratación de 500 médicos cubanos se pueden ir al carajo. Gracias, Andrea, de nuevo. Nosotros vamos a una pausa comercial, lo invitamos a que se quede con nosotros y le recordamos que todas las entrevistas, todas las colaboraciones las puede usted encontrar en el canal de YouTube de José Cárdenas, justo con ese nombre. Quédese con nosotros, ya volvemos. Bueno, pues el presidente de la República se reunió con el embajador Ken Salazar, que anda muy activo, Hace poco estuvo en Palacio Nacional, luego fue al Estado de México, estuvo con el gobernador, regresó ya con el presidente, y esto para analizar temas energéticos. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué no le estará gustando a los Estados Unidos para tener que ir nuevamente a Palacio Nacional? Sara Pablo tiene los detalles. Sara, adelante, por favor. No, en un ratito más le tengo la información. Pero bueno, el caso está que en un ratito más vamos a platicar con Sara de esto del embajador. Por lo pronto, mire, le voy comentando que es la segunda ocasión en esta semana, que el presidente López Obrador se reúne con el embajador estadounidense Ken Salazar. Según reportes que tenemos de esta reunión, analizaron temas relacionados al sector energético, las inversiones y la solución a posibles conflictos. ¿Quiere que le diga qué conflicto? Le cuento: la Cumbre de las Américas. Recuerde que tendrá lugar el día 6, un día después de las elecciones en 6 estados. En esta reunión estuvo Marcelo Ebrard, que es el canciller, usted lo sabe bien, la secretaria de Energía, Rocío Nagle, los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y de Pemex, Octavio Romero Oropesa, así como empresarios estadounidenses, que esa es una suposición. Obviamente levantan la mano para decir: a ver, señor presidente, ¿cómo van las cosas? ¿Y qué va a pasar seguramente con esta Cumbre de las Américas? Como le digo, posibles soluciones en conflictos. Y mire, por cierto, déjeme le cuento que hoy se levantó
contento el presidente por la histórica cifra de inversión extranjera directa que alcanzó México. El presidente lo dijo satisfecho, dijo, más inversión directa. Resaltó que no hay bases para pensar que el país entrará en crisis económica, aún con factores como la pandemia y la inflación. No, 7.8 de inflación, y usted que va al súper sabe cómo están los precios de la canasta básica, de productos como la tortilla que supera los 20 pesos. Mejor usted diga, ¿no? Si usted va al súper y le alcanza, ¿no? Pero bueno, el presidente López Obrador reconoció que su gobierno lleva desventaja frente al mejor periodo de la economía en México en los tiempos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, conocido como el milagro mexicano, porque no hubo devaluación. Eso es cierto. Finanzas sanas, no hay devaluación, el peso sigue alrededor de los 20 pesos por dólar. Y dice, y no hubo inflación y hubo crecimiento económico. Bueno, la inflación está en 7.8. Crecimiento económico, recuerde usted que decrecimos por ahí del 13% cuando la pandemia, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, y nos hemos ido recuperando, pero no llegamos al nivel que teníamos antes de la pandemia. El presidente resaltó que el crecimiento económico en México apenas nos estamos respondiendo de cómo estábamos antes de la pandemia. Nos falta mucho, en serio. Bueno, hoy miércoles en la conferencia matutina el presidente analizó distintos temas claves sobre el desarrollo de nuestro país, pero ¿quién mejor que nos lo explique a detalle que el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey? Qué gusto saludarlo, doctor. Muy buenas tardes. ¿Qué le parece todo lo que he dado de preámbulo acerca de lo que dijo el presidente esta mañana sobre la crisis económica, la inflación, etcétera, etcétera? Mejor usted entre en detalle. Muchas gracias, José Luis. En efecto, el presidente puede con razón presumir estabilidad macroeconómica. Eso ha sido una de sus obsesiones. Ha sabido mantener la autonomía del Banco Central, ha respetado el régimen de tipo de cambio libre y ha mantenido un déficit público pequeño y ha logrado con ello pues mantener estable el tipo de cambio. Hay un fenómeno inflacionario que fundamentalmente viene de fuera, esperemos que no se desborde, lo estamos viendo en otros lugares del mundo. La ama de casa promedio sí tiene ingresos menores y eso es un motivo para preocuparnos a todos y en particular supongo para el gobierno, donde sí ha quedado muy por debajo, no solo de lo prometido como nos dijo, sino yo creo que de lo posible es en materia de crecimiento. Ciertamente no es fácil enfrentar una pandemia, ciertamente la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania no estaba prevista por prácticamente nadie y esto tiene efectos económicos adversos. Pero si comparamos otros países, empezando por Estados Unidos o la mayoría de los países de la región, se han recuperado mucho más rápido que México. México optó por no dar apoyos, quizá en algún sentido tenga razón el presidente, no nos abultó el déficit público, pero el problema y donde sí creo que hay omisiones y problemas y explican una parte de este bajo crecimiento es una serie de medidas que han disuadido a la inversión y que son responsabilidad absoluta del gobierno de la República. La más evidente, si uno ve las gráficas, la inversión privada empieza a caer después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue un golpe a las expectativas de manejo, pues con base en las mejores políticas públicas posibles para, por ejemplo, definir cómo optimizar el espacio aéreo de la Ciudad de México, del Valle de México, que claramente lo estamos viendo. No se resolvió con Santa Lucía, porque ya los habían indicado todos los estudios, no podían coexistir bien Santa Lucía y el Benito Juárez. Hoy hay cifras muy positivas de inversión extranjera, hay una gran oportunidad en este momento que es pues la relocalización de la inversión que sale de China, por razones geopolíticas, por el encierro tan largo a la que ha estado sometido China en los últimos meses, se está desacoplando de la economía mundial, los costos de transporte han aumentado. México es un lugar muy atractivo y esa parte de la economía crece bien, pero podría crecer mucho mejor si estuviéramos enfocando la inversión pública a proyectos de alto valor que ayuden a conectar mejor México con Estados Unidos, los estados del sur con los del norte. Ha habido una caída brutal en la inversión extranjera directa en materia energética, la eléctrica se ha colapsado, vivimos el absurdo de tener muchos proyectos parados
que no se pueden conectar porque la CRE no les quiere dar el permiso, proyectos, muchos de ellos eólicos, solares, que nos ahorrarían gas que hoy estamos importando de Estados Unidos. Estamos desaprovechando esta oportunidad para licitar los campos petroleros que no va a poder desarrollar Pemex y que permitirían ingresar recursos al país, a reactivar la industria petrolera. Y por supuesto, hay otros muchos temas donde pues, el inversionista en ciertos ámbitos se siente incómodo, los problemas de seguridad, etcétera. Entonces sí, difícil enfrentar una pandemia, pero el sueño que tenía el presidente, usando sus palabras de crecer al 5%, está muy lejos, pero podría estarlo menos con una política más enfocada, que fuera más realista respecto a qué es lo que sirve para estimular la inversión, que como todos sabemos es al final de cuentas la fuente de impulso más importante del crecimiento económico. Ahora, el presidente dijo, crecimiento económico no es bienestar, y recalcó, y aquí lo voy a leer literal, Carlos, el crecimiento no va a beneficiar a todos los mexicanos porque se le va a continuar dando prioridad a los programas económicos de apoyo para los más necesitados. ¿Cómo interpretas esta frase? Bueno, ayer nos dijo que a los ricos les ha ido muy bien, entonces habría que ver cómo el argumento en su conjunto. Pero no está peleando una cosa con otra, José Luis. Entre más crezca la economía, el socio de todos los inversionistas, que es el erario, más recauda, y entre más recauda, más capacidad de tener estos proyectos, estas transferencias a los sectores que esperemos, a los más necesitados, porque no todo llega a los más necesitados. Entonces no está peleado. Qué bueno que le importa a los pobres, qué bueno que los va a visitar, qué bueno que hablen su nombre, yo creo que eso hay que celebrarlo. Pero bueno, la política social tiene problemas y podría ser mucho más activa, con mucho más recursos en temas que les importa mucho a los y las mexicanas, guarderías, escuelas de tiempo completo, muchos servicios públicos se han recortado por falta de recursos, y si hubiera más crecimiento económico, José Luis, pues habría más recursos disponibles para el gobierno, si hubiera menos distracción de recursos para invertir en la Comisión Federal de Electricidad, cuando habría privados dispuestos a hacerlo, que le darían además a la CFE, pues que es el único que puede transmitir y distribuir electricidad, recursos por usar la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, hay muchas cosas que permitirían crecer más sin por ello descuidar a los pobres. Qué bueno que les preocupa, pero la mejor forma de hacerse de recursos para todos es el crecimiento. La mejor forma de crear riqueza es con empleos bien pagados, para eso hay que crecer. En fin, creo que faltan muchas asignaturas, José Luis. Y cuando el pobre llega a la tortillería y el kilo de tortilla le cuesta más de 20 pesos y no le alcanza, que ahí está el otro tema. Ese es el México real, Carlos. El México real es ese, aunque hay que aclarar que sí, el precio mundial del maíz subió. No es una responsabilidad del gobierno de la República. Qué bueno que no cayó en la tentación de fijar el precio, porque cuando fijas el precio terminas con escasez. Cierto. Pero hay muchas cosas que puede estar el gobierno para incrementar los ingresos de los mexicanos y por lo tanto que no le afectara tanto la subida del precio del maíz. Pero con todo y que hay deficiencias, hay un tema donde el gobierno acertó, y este tema tiene que ver con la posibilidad de aumentar los salarios reales, José Luis. La política laboral del presidente en eso ha sido eficaz, pero si no está acompañado con más impulso a la inversión y al crecimiento, pues no va a ser suficiente. Claro. Carlos, un muy fuerte abrazo, como siempre, muchas gracias. Igualmente, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Carlos Elizondo. Oscar. Cambiamos de tema, José Luis. Esta información es muy importante porque el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para detectar y reportar posibles casos de la viruela del mono en México. Este brote ya se ha extendido por 12 países. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en nuestro país. El diagnóstico se realiza por una prueba PCR. No existe tratamiento, no hay una vacuna específica y hay que tomar mucho detalle de los síntomas, que en caso de que no haya sido alguna persona diagnosticada con otra enfermedad, son suficientes para considerarlo caso sospechoso. Insisto, hasta el momento no hay un caso confirmado en nuestro país, pero en caso de que en algún momento dado usted llegara a sentir fiebre mayor a 38.5 grados, debilidad o fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, bueno, pues en ese momento
hay que acudir con los doctores para que se realice una prueba, porque aunque, reitero, no hay ningún caso confirmado en México, pues en cualquier momento podría darse el primer caso de la viruela del mono en nuestro país. Y hablando de la hepatitis aguda infantil, Jalisco ya reporta 2 casos sospechosos. Vámonos con Marc Hernández, nuestro corresponsal allá en Jalisco, que nos tiene los detalles completos de la información. Marc, 2 casos ya sospechosos. ¿Qué tal, Oscar? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, oficialmente digamos que es un caso sospechoso, aunque realmente son 2. Aquí pues va la diferencia. Uno de estos casos pues fue reportado en el municipio de Zapotlán el Grande, este municipio que es colindante con el estado de Colima, allá en el sur de Jalisco, y que fue reportado al INDRE justamente por parte de la Secretaría de Salud Jalisco. El segundo caso que se atiende, que justamente tú mencionabas, es proveniente del estado de Nayarit, ya que se trata de un bebé de 4 meses de edad que estuvo interno justamente en un hospital de la ciudad de Tepic, allá en Nayarit, insisto, y que fue trasladado el pasado 22 de mayo a un hospital del IMSS, aquí de la ciudad, del área metropolitana de Guadalajara, para continuar con su atención. Insisto, oficialmente pues este caso corresponde al estado de Nayarit, sin embargo pues son como tal pues 2 casos sospechosos de esta hepatitis infantil aguda, pues que están siendo atendidos aquí en la ciudad. De todas formas, como ya lo mencionas, justamente pues están siendo atendidos aquí en el estado. Hasta el momento pues no se ha reportado mayor información a este respecto sobre el estado de salud. El último reporte que se tenía es que pues continuaban en estado regular de salud ambos menores, que son uno de 4 meses y el otro de 1 año y 3 meses. En estado regular, insisto, es el estado de salud de estos 2 menores, Oscar. Pues así, la situación con estos 2 casos sospechosos de esta hepatitis infantil aguda, Oscar. Pues estaremos muy al pendiente para saber cómo evolucionan estos casos, saber si se confirman o, en el mejor de los casos, y lo que desde luego deseamos, no hay una confirmación de que se trate de hepatitis aguda infantil. Marc Hernández, muchísimas gracias de nuevo, muy buenas tardes. Un saludo para todos y, como lo mencionas, estaremos pendientes de su estado de salud. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Hablando también de cuestiones médicas, los trabajadores de la salud tan maltratados en los últimos días fueron muy golpeados durante la pandemia, y estas condiciones se mantienen. Fíjese usted en estos datos. Hasta la 4ª ola de COVID-19 en México, 4,800 profesionales de la salud perdieron la vida por complicaciones de la enfermedad. Estos son datos de la propia Secretaría de Salud, que confirman que durante el periodo interepidémico se sumaron 7 fallecimientos, 2 en la Ciudad de México, el resto fueron en Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Tabasco y Jalisco. De estas 4,801 defunciones, la mayor ocurrencia fue en hombres y durante la 4ª ola de COVID, en edades que oscilan entre los 60 y 64 años de edad. Y hay una buena noticia también en el ámbito médico, y es que Pfizer se comprometió a vender algunos de sus medicamentos y vacunas a 45 países pobres a precio de costo, es decir, sin ninguna ganancia. El compromiso establece un nuevo estándar que dice: esperamos que otros emulen. Esto los dijeron las autoridades de Pfizer, que se congratula de que sea un paso importante hacia la seguridad sanitaria sostenible. El pacto aumentará el acceso a los medicamentos y vacunas patentadas de Pfizer disponibles en Estados Unidos y la Unión Europea para casi 1,200 millones de personas. Momento de hacer una pausa comercial. Le recordamos nuestras redes sociales para que usted nos siga y se haga escuchar: en Twitter @José Cárdenas 1, en Facebook José Cárdenas, en Instagram @José Cárdenas Informa, en YouTube José Cárdenas, y también en nuestra página josecárdenas.com. Síganos y hágase escuchar, porque usted también es noticia. Cárdenas Informa. Guerra en Ucrania. La ofensiva rusa en el este de Ucrania se concentra en torno a la ciudad de
Esterovionest, esto en la provincia de Lugansk. Aquí los detalles. Es la mayor ofensiva en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Así describe Ucrania el avance que las tropas rusas están llevando a cabo en el Donbass. La guerra en el este del país ha entrado en su fase más activa, con la toma por parte de Moscú de 3 ciudades en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk. Allí, el ejército ruso habría matado este martes a al menos 14 civiles, según Kiev. El enemigo sigue utilizando tácticas de terror contra la población civil ucraniana en los territorios ocupados, denunciaba el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Stupl. Además, continúa el deterioro de la situación socioeconómica en el sur y en el este de Ucrania. Durante el último día, se repelieron 16 ataques en las direcciones de Donetsk y Lugansk. Se destruyeron 8 tanques, 22 vehículos blindados y un vehículo enemigo. Y en tanto, la Agencia para los Refugiados de la ONU, la ACNUR, informó que más de 6.6 millones de personas han huido de Ucrania por la guerra. Europa vive la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y en la que más de 6 millones de ucranianos han abandonado su país. Algunos viven en refugios acondicionados por el gobierno o entidades que los apoyan, pero con el paso de los días y al no vislumbrarse una solución cercana del conflicto, la necesidad de asentarse de estas personas supone un nuevo reto para los mandatarios de las ciudades que los reciben. Este es el caso de Resovia, la ciudad más grande del sur de Polonia y que antes de la guerra tenía unos 200.000 habitantes, pero ahora su población ha aumentado aproximadamente un 50%, por lo que su alcalde, Konrad Fijolek, anticipa la necesidad de crear nuevas escuelas, viviendas y oportunidades de trabajo que ayuden a la integración de los miles de refugiados ucranianos que ahora viven en su ciudad y que seguramente no podrán regresar a su país de origen, no al menos en un futuro cercano. Con esto nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle a nombre de José Cárdenas su preferencia. Querido Oscar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, amigos del auditorio. Excelente noche de miércoles. Pásala bien.